Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Le pregunté a un primito mayor que yo, le dije, ¿qué es lo más importante para usted? Simplemente se quedó pensando antes de darme una respuesta. Luego me miró, pero serio, y me dijo, pues para los niños de nuestra edad, lo más importante es tener razón. Mira qué importante este punto, tener razón. Eso es lo que todo mundo quiere. Todo mundo quiere tener razón. Y es que el empeño en tener razón es una manera, hablemoslo así, como de otorgarle existencia a ese falso yo que hemos elaborado para sustituir a nuestro verdadero ser. Y es también como una sólida base de la condición de soledad que padecemos como consecuencia de sentirnos solos. Porque estas personitas, aunque estaban acompañados, de verdad, era mucha la cantidad de gente que había, ellos estaban solos de alguna manera. Todos estábamos solos. Hoy día pasa lo mismo, aunque esté cerca de alguno o de alguien, incluso de su compañero o compañera, de sus hijos incluso, están solos. Me he podido dar cuenta, por ejemplo, por aquí en este país, donde los padres tienen varios hijos, pero ellos están solos realmente y mueren solos. Ese es el sentir de separación. Y estas personas solas quieren siempre tener razón. Ese es el problema. Siempre quieren tener razón. La importancia personal o el deseo de ser especial es una manera en la que cada uno de nosotros individualmente pues intenta afirmarse y solidificar su existencia en este mundo. Sin embargo, esto nunca se podrá lograr, pues lo único que es real es el ser que todos realmente compartimos. Y ese ser no necesita ratificación, no necesita imposición de ninguna clase. Simplemente es. El ser individual jamás podrá llegar a ser, pues no existe como tal en la realidad. Porque la realidad de Dios no existe realmente ese tipo de cosas. Eso fue lo que quiso hacer Lucifer. Aunque obviamente parece tener existencia aquí en este mundo, en este planeta Tierra temporal, pues realmente como lo identifica o como lo ve el mundo cuántico, pues estamos simplemente en un sueño. La más mínima sombra de desviación premeditada con el propósito falso, la más ligera deformación de perversión de lo que constituye un principio, eso es falsedad. Pero el fetiche de la verdad fosilizada, la mordaza de hierro de la llamada verdad inmutable, nos retiene ciegamente en un círculo cerrado de hechos fríos. Es posible tener razón formal en cuanto a los hechos y errar eternamente en cuanto a la verdad. El punto importante de todo esto es que está bien, tú quieres tener razón, pero puede que tengas razón, pero desde un punto de vista de acuerdo a lo que Dios quiere, pues tú no tienes razón. O sea, no hay nada que hacer, no hay razón. Mira que todos estos ejemplos apuntan al hecho de que el mundo que percibimos no es real en absoluto como lo percibe la humanidad. Todas las batallas y todos los conflictos que tienen lugar en este mundo, pues simplemente surgen de la creencia exactamente en la separación. Y cuando yo les hablo de la separación, seguramente ustedes dirán, bueno, pero la separación siempre habla de lo mismo. Pues vamos a mirar un poco más a fondo qué es eso de la separación. Al creer que estamos separados, siempre tenemos que elegir entre nuestros intereses y los intereses de los demás. Y bajo esta idea de mente, porque eso es así, pues simplemente elegimos en función de lo que pensamos son nuestros intereses, porque así decimos, es que son nuestros intereses. Entonces elegimos de acuerdo a eso. Si ustedes analizan y pueden revisar todos los conflictos que has tenido en tu vida, y verás simplemente que todos los conflictos que ustedes han tenido en su vida se debieron a que ambas partes luchaban por sus propios intereses. Es de suma importancia, por lo tanto, mirar el empeño que cada persona tiene de tener razón siempre. En una disputa, en el trabajo, en lo que sea. Quiere tener razón. ¿Se dan cuenta? Quiere tener razón. Y esto me recuerda precisamente a este primito que me dijo. Lo que más nos interesa es tener
razón. Todas las batallas que libramos aquí en esta tierra, los conflictos que vivimos, las relaciones que se han roto exactamente por ello y el creciente aislamiento que dicho empeño nos lleva, todo esto se debe a que siempre hemos querido tener razón. Todo esto debe ser examinado detenidamente, porque allí precisamente está todo este conflicto. Ese es el tema importante, tener razón. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué Lucifer se retiró del Padre Creador? Pues porque tenía razón, él tenía razón. Él veía incluso que lo que hacía el Padre Creador no estaba bien hecho, que él lo podía hacer mejor, que le estaban mintiendo, que todo ese tipo de cosas era un engaño. ¿Y qué hace la humanidad? Es lo mismo. Exactamente, ese es el mundo en el cual tú te estás metiendo, un mundo de ilusiones, en un mundo de juicios. Padre, ese mundo de juicios, de ilusiones y de estupideces no lo creó Dios. Para los hijos de Dios, separados como Lucifer, tener razón simplemente les garantiza la victoria a expensas de la derrota del otro. Y es la misma práctica de Lucifer. Estamos practicando lo mismo. Y miren, sinceramente, solo una mente que se considere a sí misma separada podría operar de esta manera. No hay otra forma. Igual que Lucifer. Solo una mente separada que se considera así, ella es la que tiene realmente esa idea y opera de esa manera. Pero esa es la condición en la que nos encontramos. Y qué triste, de verdad. Esa es. Y vivimos toda esta batalla en todos los aspectos. Esta berraca batalla de tener razón. Muchos culpan, por ejemplo, a Dios por la condición de injusticia que reina en el mundo. Es que es injusto. Dios es injusto. ¿Por qué permite tanto sufrimiento? Sería bueno mirar, porque seguramente nosotros queremos tener razón. Y por eso estamos metidos en tanto tipo de problemas. Pero mire que pasó algo muy interesante. Después de que pasó todo este tipo de cosas en mi vida y me doy cuenta de tantas cosas, es como si la visión llegara a mi vida. Cuando veo todo este tipo de cosas me doy cuenta de que definitivamente Dios no puede haber creado este mundo de desamor. Que un Dios de bondad y compasión no puede haber creado un mundo donde el egoísmo y el deseo de castigar severamente a los demás por sus pecados sean el eje central para él. Todo eso me llevó a pensar y a darme cuenta que no puede ser definitivamente la forma en que Dios Padre crea las cosas. Y ahí me doy cuenta de que todo este tipo de porquería que estamos viviendo nosotros mismos lo hemos creado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener razón. Que fuimos creados para deleitarnos en crear lo bueno, en vivir lo bueno, en ser felices, en crear lo hermoso y lo santo. Lo cual me hizo preguntarme, ¿a qué otra cosa podríamos dedicarnos aquí en la tierra sino a deleitarnos en hacer lo bueno, lo hermoso y lo santo? Porque Dios Padre es eso. Porque Dios Padre ha creado todo de esa manera. Entonces, ¿para qué estoy en esta tierra? Si no es para eso. Pero el ego nos dice que no, que nosotros tenemos que tener razón. Y por esa berraca razón se ha acabado un sinnúmero de amistades, relaciones y cantidad de cosas han pasado precisamente por eso. Mira que cuando veo las cosas de esta forma, esto dio una dirección clara a mi manera de pensar y de ver la vida, porque esto muestra un nuevo criterio para proceder en nuestro diario vivir. Ahora, el empeño en tener razón no nos da nada. ¿Qué nos da? He visto ese tipo de problemas entre compañeros de trabajo. He visto ese tipo de problemas muy, pero muy a menudo entre esposo y esposa, entre amigos, entre hermanos. ¿Pero qué nos da eso de tener razón? Todos sabemos lo que es bueno. Todos sabemos lo que es hermoso y lo que es santo ahora que hemos tenido la oportunidad de entender acerca de Dios de forma diferente. Y lo sabemos porque lo que es verdad en nosotros sigue vivo. Por eso lo entendemos. Ellos dicen, hay una parte de Dios en ti que atestigua que esto es verdad. Ellos lo dicen porque saben que esa parte divina no ha muerto y esa parte divina se deleita precisamente en ese tipo de cosas. Pero es seguro, y algún día lo sabremos, que cuando hayamos consagrado nuestra vida deliberadamente al propósito de Dios y a hacer su voluntad y a todo lo que honra nuestra procedencia aquí en esta tierra, entonces esa forma de pensar será
lo que llenará nuestra vida, lo que impregnará en nuestra vida y en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar y por lo tanto en nuestro comportamiento. Y nuestro comportamiento será acorde a lo que Dios Padre quiere. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Nos damos cuenta de esto tan importante, que fuimos escogidos realmente para eso. ¿Por qué entonces queremos tener razón? ¿Por qué tanto afán en tener razón? No tiene sentido realmente. Ahora que llegamos a este punto crucial, porque te has dado cuenta en tu propio ser y con tu propio espíritu que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, sinceramente, creerás que tu felicidad depende siempre de tener razón. El día que tú entiendas esto, te darás cuenta de que tu felicidad no depende de tener razón. Pero hay muchas personas que prefieren tener razón a costa de su felicidad. Mira que este punto que vamos a leer aquí es lo que he venido practicando. Pero es que yo no he querido tener razón. Nunca he querido tener razón. Y he hecho esto de esa manera. Y eso es precisamente lo que me ha abierto las puertas de tantas formas. Y esto espero también que a ustedes les pueda servir. Dice uno de los jóvenes que cierto día trabajaban con Jesús, era compañero, ¿verdad?, en la construcción del aspa. Se mostró muy interesado en las palabras que él hablaba hora tras hora, mientras que trabajaban en el astillero. Al sugerir Jesús que el Padre Celestial se interesa por el bienestar de sus hijos en la tierra, este joven griego Anaxando dijo: si los dioses se interesan en mí, ¿por qué no aleja al capataz cruel e injusto que está a cargo de este taller? Se sorprendió cuando Jesús replicó: puesto que conoces los caminos de la amabilidad y valores la justicia, tal vez los dioses han puesto este hombre equivocado cerca de ti para que lo conduzcas por un mejor camino. Pero era el jefe. Tal vez seas tú la sal que ha de hacer de este hermano más agradable para el gusto de todos los demás hombres. O sea, tal vez tú estás allí para hacer de este hombre, así agrio que es, hacer una persona mejor para todos. Es decir, si no has perdido tu sabor, es decir, si tú no has perdido tu sabor, pero si todavía tienes ese sabor, puedes hacerlo. Así como están las cosas, este hombre es tu amo porque sus modos malvados ejercen una influencia desfavorable sobre ti. Entonces dice Jesús, y aquí es donde viene el punto: ¿por qué no afirmar tu señorío sobre el mal por virtud del poder de la bondad? Convirtiéndote así tú en el amo en toda relación entre vosotros dos. Claro, él puede ser tu jefe, pero ¿por qué no te conviertes tú en el amo de esa relación entre ustedes dos? Puedo predecir que el bien que hay en ti podría vencer el mal que hay en él si le dieras una oportunidad ecuánime y viva. Y mire lo que me dice aquí. No hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. Es una batalla maravillosa y es una lucha linda y hermosa. Es una experiencia maravillosa, dice él, y transformadora, tornarse en el canal viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual. Sí, él puede ser mi jefe, pero yo me puedo convertir en el jefe de una amistad diferente. Si estás más bendecido con la verdad que este hombre, su necesidad debería ser para ti un desafío. En otras palabras, si tú tienes más bondad que él, pues entonces esto debería ser un desafío para conquistarlo. No por cierto eres cobarde, que parado a la orilla del mar pueda mirar cómo perece un semejante que no sabe nadar, y tú sabiendo nadar. ¿Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas comparada con su cuerpo que se ahoga en el mar? O sea, es más importante el alma de esa persona que su cuerpo. Si tú practicas esto,
sin pensar en tener razón, porque aquí no se trata de tener razón. Ahora que has llegado a este punto crucial, que te has dado cuenta de este tipo de cosas, porque te has dado cuenta de que saldrías ganando si lo que decidiste no es como tú pensabas. Hasta que no llegues a este punto, de verdad, creerás siempre que tu felicidad depende de siempre tener razón ante los demás y ante cualquier situación de la vida. Pero les digo de corazón que es mejor ser feliz a tener razón. ¿O quieres tú tener razón a ser feliz? Si nuestro objetivo es la felicidad. Y vuelvo y digo que esto es uno de los pilares más importantes del pensamiento de una persona que busca la vida espiritual y quiere hacer la voluntad de Dios. Todo mundo quiere tener razón. Y a veces se engarzan en un tipo de problemas que no tienen sentido. Pero hay que tener razón. Y luchan. Y aunque se den cuenta que están equivocados, siguen teniendo razón. Y terminan en estupideces que de verdad es triste llegar a ese punto tan bobo. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o ser feliz? Esas es precisamente las palabras que dejo en su ser. ¿Escuchamos a Jesús? Tú estés allí para hacer algo importante. ¿O escuchamos nuestro ego que nos dice que hay que tener razón? Vamos de paso por esta tierra, hermanos. Y hay que hacer una experiencia de la mejor manera. Y así se vive como vive un verdadero hijo de Dios en este mundo. Bueno, hermanos, esto era todo lo que les quería decir. Algo para que ustedes puedan analizar, ver de verdad. ¿Quieres tener razón o ser feliz? Hermanos, les agradezco muchísimo. En nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habló este servidor José. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy tu revelador. Soy el que soy.